Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el libro Desarrolla en Swift, Explorations, comenzando con la unidad 1, Valores. En esta unidad vamos a aprender que todo en programación es sobre datos, sobre data. Y vamos a comenzar usando números y letras para expresar y manipular valores para resolver problemas. Vas a considerar cómo nombrar y describir diferentes tipos de datos y considerar cómo seleccionar y utilizar esos valores para simular el mundo real. Vamos a explorar estos conceptos utilizando Xcode Playgrounds, construyendo un juego de palabras y comenzando a utilizar Interface Builder para construir y hacer funcionar nuestra propia aplicación para mostrar una foto. Vamos a pensar en cómo las innovaciones de la computación cambiaron la vida de las personas y cómo la tecnología impacta de forma diferente. Al mismo tiempo vamos a pensar cómo diseñar de una forma más objetiva y cómo proteger nuestros productos y los de otros. Vas a conocer cómo es el proceso de diseñar una aplicación para poder plasmar tus propias ideas. Comencemos a ver qué son los valores. Dentro de la programación tenemos que saber que las computadoras están construidas por personas. Ellas conocen solo lo que les contamos y hacen solo lo que les decimos. Cuando programas una computadora le estás diciendo qué es lo que querés que conozca y qué es lo que querés que haga con esa información. Programación es sobre entradas y salidas de datos. Entrada es cuando una persona provee a la computadora de información, ya sea tocando la pantalla con los dedos, escribiendo en un teclado, hablando, tomando una foto y otras actividades. El programa le dice a la computadora cómo utilizar esa información, por ejemplo, enviarla a algún lugar, transformarla o analizarla. Luego de trabajar con estas entradas, el programa produce una salida, como un dibujo, una presentación, un gráfico, hasta capaz un listado enorme de números. Y tanto la entrada como la salida puede tomar diferentes formas: táctil, audiovisual, visual o texto. El libro tiene diferentes momentos donde lo llama Explore This o pensemos un poco más sobre esto. Entonces dice, considera tu aplicación favorita en el teléfono. Piensa en cuáles son todas las formas en las que pueden ingresar información en la aplicación. Recuerden pensar en todos los sensores del teléfono, no solamente en las entradas basadas en la pantalla. ¿Y qué formas de salida de información genera la aplicación? Entonces, las entradas y salidas de un programa son la información con las que trabaja. Otra palabra para la información es decir que son datos o data. Antes de comenzar con este curso o libro, es posible que cuando piensas en datos estés pensando en un montón de números. Pero todo nuestro mundo puede ser capturado y descrito en alguna forma de datos, y luego ser analizados, guardados o compartidos entre computadoras y sus programas que están funcionando en ellas. Pensemos en algo más. Tomen una foto de un objeto de todos los días. Identifiquen la mayor cantidad posible de atributos físicos de ese objeto que puedan. Piensen en componentes, tamaño, colores, materiales, texturas, y de esta forma están capturando los datos físicos sobre ese objeto. Por ejemplo, aquí tenemos un coche en donde vemos que tiene la ventana de vidrio, el cuerpo de aluminio verde, 4 ruedas, 2 luces de vidrio y un paragolpes de metal. Entonces, ¿qué más datos podrías utilizar para describir este objeto? Como para pensar un poco. Entonces, los datos son una colección de valores individuales. Por ejemplo, puedes describir un objeto en tu foto especificando un valor o un conjunto de valores para cada atributo. Todos estos valores en conjunto trabajan como un grupo de datos para poder describir el objeto. Como en cualquier lenguaje de programación, Swift tiene diferentes formas para expresar y manipular datos. De hecho, el término para representar un valor, ya sea un número simple o el resultado de un cálculo, es expresión. En esta unidad vas a aprender cómo utilizar valores y expresiones para explorar una idea y resolver un problema. Nombrar algo es crítico para poder entender y comunicar toda la información alrededor de nuestro mundo. En la vida diaria, las personas utilizan nombres para poder referirse a las cosas nombradas como un todo, sin tener que pensar sobre cada uno de sus detalles. Imagínense que son exploradores intergalácticos y que llegan a un planeta nuevo lleno de formas alienígenas. ¿Cómo podrían contarles a sus colegas cuál es el alien que le gusta comer humanos y cuál es el alien que está preparado para tener una buena charla? Lo mejor es darle nombres. Al principio podrías decir, esa cosa amarilla, con ojos apilados y tentáculos pegajosos que vive en un pantano de metano. Pero para hacerlo más corto podrían estar de acuerdo en un nombre. Todos podrían decir, por ejemplo, cuidado, es el Bananacle Monster, cuando un tentáculo esté tratando de atrapar el tobillo de su compañero, ¿verdad? Nombrar cosas es una forma de abstracción. Cuando las personas usan un nombre para referirse a algo, pueden pensar sobre los atributos relevantes de esa cosa nombrada, como por ejemplo el hecho de que quiera comerte, sin tener que pensar sobre cada uno de todos los atributos que lo componen.
La abstracción nos permite esconder los detalles de algo para poder focalizar en qué es lo importante. Nombrar cosas también es una habilidad importante dentro de la programación. En programación necesitas crear nombres claros y descriptivos, que los llamamos identificadores, que revelan la intención de nuestro código. Si eligen buenos identificadores, tu código va a ser fácil de leer y modificar. Como resultado, otros programadores van a ser capaces de trabajar con tu código y colaborar de una forma más efectiva, y tu código va a ser más fácil de debuguear o debug, que la definición es el proceso de identificar y arreglar errores o bugs en tu código. Y luego, cuando vuelvas a tu código que escribiste meses atrás, vas a ser capaz de acordarte cuál fue tu proceso de pensamiento original. Vamos a ver otro ejemplo. Comparamos estas dos notas. ¿Cuál de estas dos notas va a ser mejor para poder ver dentro de unos meses? Cuando vuelvas a tu proyecto de decoración y quieras comprar la cantidad suficiente de pintura para poder tener tu departamento con el mismo color. Por ejemplo, el primero dice que es un departamento de tipo estudio y tenemos aquí un cálculo, que la verdad que no sé qué es lo que significa cada uno de esos números. Pero si vemos el otro, nos está diciendo primero que estamos hablando de la pintura requerida para pintar nuestro departamento de tipo estudio. Entonces, primero calculamos el área total que hay que pintar, que es el largo total de las paredes multiplicado con la altura de la habitación, menos el área de las ventanas, más el área de las puertas. Aquí estamos quitando las ventanas y las puertas de las paredes. Entonces, la pintura requerida es el total del área a pintar dividido la cantidad de pintura en litros. Y de ahí podemos tener el cálculo luego de toda esa explicación. Ahora imaginen que están diseñando un juego nuevo. Una forma es poder dibujar cómo es que sería el diseño de este juego y nombrar la mayor cantidad de componentes que puede tener su juego. Incluyan también elementos visuales como los elementos que determinen cómo es que funciona este juego. Una forma de nombrar estos identificadores es utilizando camel case, que es la convención que los programadores usan en Swift. Camel case es que es una sola palabra en donde empiezan con el identificador con la primera letra en minúscula y luego usamos la primera letra en mayúscula de las otras palabras adicionales. Por ejemplo, speed of car. Fíjense que son 3 palabras, pero lo estamos escribiendo en uno, y la primera letra es minúscula y el resto son mayúsculas. Esto nos da la idea de lo que es camel case. Que camel case viene por camello, y la idea es que si lo ven así nomás, parece como si tuviese jorobas. Otros ejemplos podrían ser road friction o tire damage, que es la fricción del camino o el deterioro de las ruedas. Usen nombres claros y descriptivos que pueden ayudarlos a recordar cuál es la intención cuando vuelvan luego a ver su diseño. Cuando crean un identificador, cuando le ponen el nombre a algo en un programa, también necesitan declarar si es que esto es una constante o una variable. Como estos términos sugieren, el valor de una constante no cambia, mientras que el valor de una variable puede cambiar. Las constantes nos ayudan porque sus valores no cambian nunca, lo que permite que los programadores asuman cómo nuestro código va a utilizar estos valores. Esta seguridad puede reducir la chance de tener errores en nuestro código y hace que sea más fácil encontrar los errores cuando suceden. Las variables cambian mientras el programa funciona, sobre todo como respuesta a diferentes entradas o acciones del usuario. Por ejemplo, la puntuación de un juego es una variable. La cantidad de plata en la cuenta de tu banco también es una variable. Y el tiempo que te lleva viajar de un lugar a otro también es una variable. En cada caso, el valor puede cambiar, aunque el tipo de dato siempre se mantiene igual. Pensemos en algo más, como que nuestra vida es un programa. ¿Cuáles son las constantes? ¿Cuáles son variables? Por ejemplo, el color de mi ojo es una constante, pero el largo de mi pelo es una variable. Mi fecha de nacimiento es una constante, pero la dirección donde vivo es una variable. Los programas utilizan simulaciones para poder replicar sistemas del mundo real y predecir su comportamiento. Los creadores de una simulación son los que eligen cuáles son los aspectos del sistema que están interesados en medir, y esas decisiones realmente impactan en el diseño. Piensen, por ejemplo, en un muñeco para test de choques. El muñeco simula un cuerpo humano, pero por supuesto que no es una réplica exacta. Al diseñar un muñeco para choques, su creador elige cuáles son las características del cuerpo humano que son relevantes para este test, como por ejemplo la respuesta mecánica del cuerpo al impacto, con particular foco en cómo funciona el cráneo y el cuello. Una simulación de computadora funciona de la misma forma. Modelando un sistema en una simulación de computadora, las personas pueden ver cómo el sistema responde al cambio y de esa forma probar y testear hipótesis. De hecho, las simulaciones de computadora ayudó a investigadores a poder predecir lastimaduras internas en choques de forma más exacta
que poner estos muñecos en los coches y hacer que choquen en la vida real. Para crear una simulación, los programadores necesitan considerar cuáles son los aspectos del sistema que van a modelar y cómo van a cambiar estos aspectos que se definieron. ¿Suena familiar a algo que ya vimos antes? Las simulaciones están construidas sobre variables. De hecho, las simulaciones de computadora son muy potentes por el increíble número de valores que pueden procesar para cada variable y la interacción entre cientos, miles y hasta millones de variables. Imaginemos por un momento que estamos trabajando como un ingeniero de seguridad para un coche. Si estuvieses construyendo una simulación de choques para determinar la efectividad de los airbags, ¿cuáles son las variables que capaz considerarías? Trata de listar la mayor cantidad que puedas y luego combina estas listas con lo de tus compañeros. Esto está pensado para un curso en persona, para poder crear una lista mucho más completa de variables. Consideren esta lista final y pregúntense por qué hacer funcionar una simulación en computadora es mejor que armar un test en la vida real con coches y muñecos. Yo diría que es mejor principalmente porque podemos crear, agregar y modificar estas variables para testear diferentes formatos. En cambio, para poder testear los coches tenemos que fabricar uno cada vez para poder chocarlo y ver cómo es que responde, ver cuál es el resultado. Entonces, las simulaciones de computadoras son un gran ejemplo de abstracción en acción. Cuando se eligen cuáles son las características del sistema para simular, dejando de lado aquellas características que no son relevantes para cada tarea, estás utilizando abstracción. Y sin todos esos detalles innecesarios, puedes trabajar de forma más eficiente y más efectiva. Ahora, veamos cualquier aplicación. Una aplicación de mensajería, un lector de noticias, redes sociales, mapas, lo que quieran. Y van a ver que todas estas aplicaciones tienen texto. Aún las aplicaciones de cámaras pueden tener un poco de texto, ya sea para etiquetar un botón o los controles. En la mayoría de los lenguajes de programación, incluido Swift, los valores de textos se llaman strings y están compuestos por caracteres. El nombre string, que es una palabra en inglés que significa hilo, refleja la idea de que estos caracteres están en una secuencia específica, como cuentas en un hilo. Esto es importante porque el orden de los caracteres le da un significado a este string. Por ejemplo, consideren estos 4 caracteres O, P, S y T. En inglés juntos se podrían hacer las palabras post, tops, spot, stop, ops o pots. Si lo pensamos en castellano, podríamos tomar las letras A, M o R para decir amor, Roma o mora. Cada string tiene un significado diferente, aunque utilice el mismo grupo de caracteres. Entonces, los caracteres en un string pueden ser letras, números, signos de puntuación, símbolos, hasta incluso se pueden utilizar emojis en Swift. Y también hay elementos invisibles, como los espacios o tabs, que también son caracteres. Imaginemos que les piden crear respuestas para un chatbot a las entradas que vemos debajo. Para que sepan, un chatbot es un programa que interactúa con el usuario, interpretando strings y respondiendo con otros strings. Para este ejemplo, pueden responder como máximo con 20 caracteres. No se olviden de que hay que tener en cuenta los espacios y los signos de puntuación. Y su desafío es diseñar respuestas creativas y divertidas, utilizando todos los tipos de caracteres disponibles para ustedes. Y la idea es poder responder a por lo menos estas 4 interacciones, como cuéntame una historia, o necesito que me levanten el ánimo, o qué es lo que harías, o algo muy fácil de responder, que es cuál es el sentido de la vida. Hasta aquí un poco de teoría sobre valores. En el próximo video vamos a empezar a utilizar Xcode Playground para ver cómo es que podemos empezar a utilizar todo esto con Swift. Espero que la aplicación no haya aburrido mucho. Si tenés algún comentario, ya sea bueno o malo, espero tu feedback aquí abajo, que siempre hay formas para poder mejorar. Si te gustó, espero que le des me gusta. Si querés estar al tanto de los próximos videos, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.